En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, viernes 19 de noviembre del año 2021, semana 33 del tiempo ordinario, ciclo B. Las oraciones de la misa son de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos con esta lectura de estos libros de Macabeos. Tomamos hoy el capítulo del primer libro de Macabeos, capítulo 4, del 36 al 37 y del versículo 52 al 59. En aquellos días, Judas y sus hermanos se dijeron: nuestros enemigos están vencidos. Vamos pues a purificar el templo para consagrarlo de nuevo. Entonces se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión. El día 25 de diciembre del año 148 se levantaron al romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la ley. El altar fue inaugurado con cánticos, cítaras, arpas y platillos, precisamente en el aniversario del día en que los paganos lo habían profanado. El pueblo entero se postró en tierra y adoró y bendijo al Señor que los había conducido al triunfo. Durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos. Restauraron los pórticos y las alas y les pusieron puertas. La alegría del pueblo fue grandísima y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, determinó que cada año, a partir del 25 de diciembre, se celebrara durante 8 días, con solemnes festejos, el aniversario de la consagración del altar. Palabra de Dios. Escuchamos en las lecturas anteriores de Macabeos cómo es que se había estado dando una serie de sacrificios por el rey Antíoco. Cómo es que tomaba a los principales y a sus familias para hacerlos profanar el altar, para hacerlos comer comida prohibida y para hacerlos en un momento dado desistir de la ley que sus padres les habían dado. En la lectura de hoy encontramos ese momento de triunfo. Recuerden aquella lectura del Evangelio donde el rey, el noble de una comunidad que iba a ser nombrado rey, manda llamar a aquellos que eran detractores de él y les dice: mátenlos enfrente de mi presencia, mátenlos en mi presencia. Aquí vemos que Judas y sus hermanos dan por término o terminan con este ataque de los paganos, con este ataque del rey Antíoco. Deciden restaurar la ley. ¿Y por dónde empiezan? Por el altar, por el templo. Deciden hacer esos festejos y volver a hacer ese holocausto. Deciden volver a hacer otra vez ese sacrificio conforme a la ley para restaurar la alegría del templo, la alegría del altar, el lugar del encuentro del Señor. La ceremonia es relativamente sencilla. Aquí dice que lo habían hecho conforme a la ley, el sacrificio conforme a la ley. Fue algo simple, reconstruir y ofrecer conforme a lo que ellos ya conocían. Al final terminan en un gran festejo y terminan reconstruyendo todas las partes
del templo. Pero no nada más eso, deciden hacer la fecha de conmemoración. ¿Para qué? Para que las futuras generaciones recuerden, sepan, estén enterados de qué fue lo que pasó con el templo, qué fue lo que pasó con el altar, qué sucedió en esos tiempos del libro, como nos platica el libro, ¿sí? Con el pueblo de Israel, con el rey Antíoco, con ese ataque a su soberanía de la ley. Hay que estar atentos también. Y el día que nosotros tengamos esos momentos de gracia, esos momentos de dicha, esos momentos de victoria, también hay que conmemorarlos, hay que recordarlos. Del Evangelio continuamos con el evangelista Lucas, capítulo 19, versículos 45 y 48. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. ¿Qué encontramos aquí? Dos historias, dos momentos, dos contrapartes de ese pueblo de Dios. Por una, el templo y lo que significaba, pero también junto con el templo aquellos que estaban encargados del templo. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo. Esos personajes que estaban encargados y estaban destinados de enseñar, de catequizar, de llevar al pueblo a buen término, de enseñar la tradición al pueblo, pero no nada más de sacrificio, no nada más de vengan y den, no nada más de hagan esto y aquello, sino realmente comprometerse con la salvación del pueblo. Llega Jesús y les empieza a echar en cara todas esas fallas. Y una de las fallas es que empieza y le dice: el templo es casa de oración. En la lectura que acabamos de leer del libro de Macabeos vemos cómo Judas, sus hermanos y el pueblo restauran la grandeza del altar, restauran la grandeza del templo, con fiestas, con todo lo que ellos tienen que ver y todo lo que ellos pueden hacer. Y aquí vemos que esa restauración está cayendo en manos de los que aquel entonces, ¿sí?, lo levantaron. Jesús les echa en cara todo. Y vemos también esa otra parte, que no todos los que están dentro de la comunidad de Dios o de la iglesia de Dios están a favor del Evangelio. ¿Qué es lo que pretendían hacer estos sacerdotes, estos escribas y estos jefes del pueblo? Matar a Jesús, terminar con él, porque en un momento dado intervenían para su tradición, para su modus vivendi, para su estado de confort. Intervenía el hecho de que Jesús venía y les cambiaba muchas cosas o atacaba muchas de las cosas que hacían. Hermanos, hay que estar atentos a esto, porque muchas veces nosotros somos como los escribas, en contra del Evangelio. Otras veces somos como Jesús, en pro del Evangelio y en contra de aquellos que se dicen custodios de la ley. Hay que estar atentos en esos momentos y ser, en un momento dado, como Judas y los hermanos. Pero también hay que ser como los escribas, que en un momento dado también atacan a Jesús. Hay que tener cuidado en esos momentos. Hay que levantar el templo, hay que levantar el altar de las ofrendas que está en nuestro corazón. Tenemos que estar atentos a esas acciones.
de la oración colecta del día de hoy, viernes 19 del año 2021, semana número 33 del tiempo ordinario, ciclo B, donde las oraciones de la misa son de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. La oración colecta nos dice así: Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que, celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina y es uno en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.